Hola, soy Leonel Ali Zanotelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este lunes de literatura de Yo Leo. Siguiendo con nuestra serie de literaturas orientales, hoy hablaremos de la literatura hebrea. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Hablar de la literatura hebrea y en consecuencia de la cultura que está detrás de estas letras es hablar de una de las culturas más importantes en nuestros tiempos. ¿Por qué? Porque más allá de nuestras creencias, más allá de que nosotros coincidamos o no con lo que dicta esta cultura, la cultura hebrea ha tenido una resonancia muy importante en la cultura occidental. Es decir, nosotros no podemos entender la cultura judio-cristiana sin entender, en consecuencia, a la cultura hebrea. Por lo tanto, quiero dejar muy en claro desde el principio de este video que el propósito de este video es hablar de la cultura y hablar de la literatura hebrea en un afán literario y cultural, no religioso. Conscientes estamos todos de que la cultura judio-cristiana tiene resonancia, tiene importancia, más allá de si somos creyentes o no somos creyentes, la cultura, la cosmovisión, las creencias, las doctrinas, las filosofías judio-cristianas tienen resonancia en nuestro mundo occidental. Y en el caso particular de quien les está hablando, en la cultura mexicana, obviamente también tiene dicha resonancia, sin mencionar otros países, ¿no? De Latinoamérica, el mismo mundo español, el mundo occidental en general tiene influencias de la cultura hebrea. Dicho lo anterior y ya aclarado todo, comencemos a hablar de la cultura hebrea. Como recordarán, estamos hablando de culturas antes de nuestra era y la cultura hebrea no es la excepción. ¿Qué podemos decir desde la perspectiva histórica, geográfica y temporal? Primer aspecto de la cultura hebrea, su origen. Su origen es semítico. Esta cultura es de origen árabe. Dicha cultura penetró con los Hicsos o reyes pastores en Egipto. Si ustedes recuerdan los anteriores videos, habíamos hablado precisamente de los Hicsos o pastores. Precisamente a partir de este momento se puede mencionar que la cultura hebrea inicia un imperio nuevo. En esta época emprende una peregrinación hacia Palestina, dirigido por un personaje importantísimo, que es Moisés. Esta posesión de la denominada Tierra Prometida solo fue lograda por ellos mismos. Primeramente, estas tierras fueron gobernadas por jueces para posteriormente ser gobernada por reyes. Los reyes más destacados de esta civilización son David y Salomón. De ahí hasta frases que hoy en día siguen teniendo resonancia, la historia de David y Goliat, o bien la justicia salomónica. Entonces, para que vean cómo estos nombres, estos personajes y en consecuencia la cultura que está detrás de ellos sigue teniendo resonancia ahora en nuestro mundo y cultura occidentales. A la muerte del rey Salomón, los dominios quedaron divididos en dos reinos, situación que al día de hoy sigue teniendo repercusiones. ¿Cuáles son estos reinos? Por un lado tenemos el reino de Israel, que fue destruido por los asirios, y el reino de Judá, el cual aproximadamente en el año 586, no olvidemos, antes de nuestra era, sucumbió al ataque del monarca caldeo Nabucodonosor. Si ustedes recuerdan, en anteriores videos les había mencionado a este personaje, Nabucodonosor, quien, tras apoderarse de Jerusalén, condujo al pueblo judío
a la denominada cautividad de Babilonia. Pero el pueblo hebreo continuó, a pesar de estas situaciones y de estas circunstancias, aproximadamente en el año 167, seguimos antes de nuestra era, lograron reconquistar su independencia nacional. Pero, como siempre, hay un pero, las disidencias surgidas entre Aristóbulo II e Hircano II determinaron la intervención de Pompeyo y en consecuencia la toma de Jerusalén, la cual tiene lugar específicamente en el año 63 antes de nuestra era. Precisamente esta ciudad de Jerusalén, en el año 70 ya de nuestra era, fue destruida por un personaje llamado Tito. Más tarde, la tradición hebrea continúa, entonces, años más tarde, a raíz de la última sublevación judía contra Roma, en el tiempo de Adriano, es decir, entre el año 132 y 135 ya de nuestra era, este país fue devastado y, en consecuencia, sus habitantes fueron dispersados. Como pueden ver, en este panorama, o mejor dicho, en este breve panorama de la civilización hebrea, vemos que el pueblo hebreo en todo momento fue un pueblo combativo, fue un pueblo que todo el tiempo, no que estuviera peleando, no entiéndase combativo que todo el tiempo estuviera peleando, sino que todo el tiempo tenía la mala suerte, por decirlo así, de verse envuelto en situaciones, ya sea situaciones políticas, situaciones sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el pueblo hebreo es un pueblo del esfuerzo, de la lucha, es decir, es un simbolismo de la lucha, del esfuerzo, del sacrificio, etcétera. Entonces, como lo vemos, ¿no? Desde sus orígenes, siempre cuando ya estaban a punto de consolidar algo, siempre ocurría otra situación o alguna circunstancia que los hacía regresar al origen. Entonces, esa es la característica del pueblo hebreo. Y entonces, como es de esperarse, y nuestra máxima en este canal de YouTube, nada viene de la nada, y en consecuencia, todas estas circunstancias que vivió el pueblo hebreo se ve reflejada en su literatura. Su literatura nosotros la podemos encontrar en la Biblia, en el denominado Viejo Testamento. Un libro que, como se los decía al inicio de este video, ha marcado generaciones, ha creado tópicos, ha creado personajes, ha creado historias, pero también es importante decir, estas historias, estas situaciones que se nos mencionan en la Biblia, a su vez son producto de tradiciones anteriores, es decir, no lo crearon totalmente el pueblo hebreo. Entonces también tenemos que ser conscientes de eso. Obviamente, el pueblo hebreo ha tenido una gran resonancia en nuestra tradición actual y las tradiciones más cercanas a la nuestra. Pero el pueblo hebreo no surgió de la nada. Obviamente tiene resonancias de civilizaciones paralelas a ella o bien anteriores a ella. Entonces, adentrémonos. ¿Qué es lo que nos refleja el pueblo hebreo en su literatura? Y insisto, vamos a ver a continuación todo lo que ellos refieren y todo lo que ellos refirieron como literatura. Insisto, somos conscientes de que esa literatura tiene una gran resonancia en el aspecto religioso. Pero aquí es donde tenemos que hacer una pausa y decir, también de las otras civilizaciones de las que hemos hablado, la sumerio-babilónica, la egipcia, también tenían sus creencias, también tenían sus dioses, solamente que por circunstancias históricas, sociales y políticas, esos dioses, esas creencias, no tuvieron tanta resonancia a lo largo del tiempo al grado de llegar a nuestros días. Caso contrario del pueblo judío, del pueblo hebreo, el cual tuvo y tiene resonancia en nuestro presente, no solo desde una perspectiva cultural y en consecuencia literaria, sino también desde una perspectiva religiosa. Pero insisto, el propósito de este video no es hablar de ese aspecto religioso, no es mostrar ese aspecto, esa doctrina, esa cosmovisión
como algo en lo que debemos de creer, sino en algo que debemos conocer, tanto porque es la representación de una cultura, como porque esta cultura tiene mucha resonancia en nuestra civilización occidental. Entonces, comencemos. ¿Cuáles son las características de la literatura hebrea? Como bien sabemos, el denominado Antiguo Testamento abarca todos los pasajes y todos los sucesos previo al nacimiento de Jesucristo. Sucesos que van aproximadamente del siglo XV al siglo VI antes de nuestra era. En este caso sería antes de Cristo, hablándolo desde una perspectiva judía, hablándolo desde una perspectiva hebrea. El primero de ellos sería los libros históricos, el segundo serían los libros poéticos, el tercero serían los libros proféticos y los últimos serían los libros filosófico-morales. Desglosando esta clasificación, podríamos denominar que los libros históricos son el Pentateuco, el libro de Josué, el libro de los jueces, el libro de los reyes, el libro de los Paralipómenos, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de los Macabeos, el libro de Ruth, el libro de Tobías, el libro de Judith y finalmente el libro de Esther. ¿En qué consiste cada uno de estos libros? Hablemos del primero, es decir, del Pentateuco. Como lo indica su nombre, comprende 5 libros. ¿Cuáles son estos libros? El primero de ellos es el Génesis, el cual nos habla de la creación del mundo y la historia del pueblo hebreo hasta su salida de Egipto. El segundo libro es el Éxodo, que, como lo indica su nombre y ustedes lo pueden inferir, o bien ya lo saben, este libro narra la salida de Egipto, el paso por el Mar Rojo, la peregrinación de los israelitas a través del desierto y finalmente la entrega de las denominadas tablas de la ley a Moisés por parte de su Dios, en este caso Yahvé o Jehová, así es el nombre de el Dios de los hebreos, en el monte Sinaí. El siguiente libro es el Levítico. En esencia, este libro es de carácter litúrgico, es decir, nos refiere las ceremonias, así como los sacrificios que la tribu de Levi le hacía a Jehová o Yahvé, como se le quiera referir. El siguiente libro es el de los números. Como ustedes lo pueden inferir a partir de su nombre, en este libro se hace mención del censo de los hebreos, así como menciona los acontecimientos que tuvieron lugar en su estancia en el desierto. Y finalmente se mencionan las profecías de Balaam. El siguiente libro es el Deuteronomio. En este libro se siguen refiriendo detalles del pueblo hebreo hasta la muerte de Moisés. Y por lo tanto, también se destina un espacio para comentar el Decálogo, es decir, los 10 mandamientos. Precisamente con la muerte de Moisés, el reino es tomado por Josué, de quien hay un libro, en el cual se nos cuenta la conquista de un lugar llamado Canaán. Por otro lado, en el libro de los jueces, el cual es atribuido a un personaje de nombre Samuel, y en este libro se nos relata la historia de los caudillos hebreos, esto durante más de 300 años, más o menos comprendidos entre la muerte de Josué y de Sansón. Por otro lado, tenemos el libro de los reyes, en el cual se menciona la historia del denominado periodo monárquico, en el que destacan, como se los mencionaba hace unos minutos, los reinos de David y Salomón. Y este libro termina con la denominada cautividad de Babilonia que les mencionaba en el contexto.
Precisamente esta historia de los reyes y todo lo que acontece en este denominado periodo monárquico se refiere en los posteriores libros que les enumeré, es decir, en los libros de Paralipómenos, Esdras y Nehemías. Libros en los cuales se expone el regreso de los israelitas a Jerusalén y la reconstrucción del templo. En el libro de los Macabeos hay historias en esencia de guerras, de luchas. Obviamente su valor literario no es tan valioso como si tiene lugar con los anteriores libros que les mencioné, pero es importante mencionarlo precisamente por este carácter guerrero, por este carácter de lucha, de no dejarse vencer a pesar de la adversidad que caracterizó y en muchos momentos sigue caracterizando al pueblo hebreo. Y cuando hablamos de los libros de Ruth, de Tobías, de Judith y de Esther, estamos hablando de textos muy parecidos a las églogas y a los idilios. Por ejemplo, el libro de Judith exalta a esta heroína judía. Y por otro lado, por mencionar otro ejemplo, en el libro de Esther podemos encontrar otro acto heroico por una mujer que le sirvió al pueblo hebreo del yugo persa. Otra civilización de la que hablaremos en próximos videos. Y con este último libro podríamos cerrar este grupo de los denominados libros históricos, mitológicos, épicos. Ahora adentrémonos a los libros poéticos. Cabe decir que la poética hebrea es muy peculiar y algo que destaca de esta poética hebrea es lo que se le denomina paralelismo. Toda la poética hebrea se caracteriza por historias paralelas, es decir, en la concordancia o contraposición de ideas. Algo que en la actualidad se sigue afirmando es que la Biblia, en este caso los textos hebreos, son contradictorios, se contradicen entre sí. Y esto es, aunque ustedes no lo crean, un recurso literario que se le llama paralelismo. No olviden ese concepto. Cada vez que ustedes escuchen que el Antiguo Testamento o en general la literatura hebrea se caracteriza por ser contradictoria, etc., recuerden este recurso del paralelismo, porque la cultura hebrea en su representación de los testimonios no solamente es contradictoria, sino también tiene concordancias. Y entonces ahí está ese paralelismo. El paralelismo puede ser de situaciones similares que le van a dar continuidad a las creencias, o bien de situaciones paralelas en donde se reacciona o donde se determinan cosas totalmente diferentes. Otras figuras literarias o figuras retóricas que se destacan de la literatura hebrea son las imágenes, las alegorías y las metáforas. Esos tres recursos retóricos son también los que van a imperar a lo largo de las letras del pueblo hebreo. ¿Cuáles son los tres libros en el que se destacan estos recursos, en el que se destacan estas figuras retóricas? El primero de ellos es el libro de los Salmos. Estos salmos son atribuidos a los dos grandes reyes que les mencioné. Por un lado, David, que es el que se menciona, es el autor de la gran mayoría de salmos, y por el otro lado, el rey Salomón. ¿Cuál es la característica del libro de los Salmos? En esencia, se caracteriza por ser alabanzas y gratitud a su Dios. En este caso, Jehová o Yahvé. Si nosotros nos acercamos a los salmos hoy en día, veremos precisamente todo el mecanismo retórico que hay detrás de ellos, más allá de los homenajes, las alabanzas y la consecuente gratitud a su Dios. Otro libro en el que también encontramos un enorme manejo de recursos y que tiene un lenguaje más elevado que el que vemos en los demás libros, aunque también los demás libros
cuentan con recursos retóricos y literarios, es el libro de Job. Libro que está muy cercano a filosofías posteriores como lo puede ser la estoica. Es poder resistir, la resistencia, como que Job es el símbolo de la resistencia, algo que caracteriza, obviamente, al pueblo hebreo. Y finalmente, el libro que más poesía, que más recursos poéticos evidencia, es el Cantar de los Cantares, el cual, de manera elemental, es un libro, es un texto erótico, solamente que debido a ciertos simbolismos que se le dio a dicho libro, tiene este carácter religioso, pero si nosotros lo leemos de manera literal, es un texto erótico, totalmente, sin interpretación, solamente que tiene este paralelismo, lo que les decía que caracteriza a la literatura hebrea, este paralelismo. Entonces, por un lado tenemos la lectura totalmente religiosa, pero por el otro también tenemos la lectura carnal, la lectura del mundanal ruido, como lo mencionaría siglos después Fray Luis de León, el cual justamente tiene una versión, así como dato oculto, hay una versión de Fray Luis de León del Cantar de los Cantares. Entonces, ese aspecto es importante, es entender que estos textos tienen ese paralelismo. Por un lado, hablaban de la religión, hablaban de esas situaciones, pero a su vez también hablaban de elementos carnales, de elementos eróticos, y el Cantar de los Cantares es el claro ejemplo de este paralelismo, a su vez de todo este manejo de imágenes, de alegorías y de metáforas. Pero otro aspecto que caracteriza a la cultura hebrea es este carácter profético. Y entonces, hablemos de los denominados libros proféticos. Tales libros son 16. ¿En qué consiste cada uno de estos libros? En los Salmos hay algunos elementos que podríamos denominar proféticos, pero de manera puntual y de manera específica, los libros proféticos de la cultura hebrea son los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos primeros 4 son los 4 grandes libros de las profecías. Los 12 restantes no tienen tanta importancia ni tanta repercusión en la cultura hebrea. No obstante, se los menciono. El primero de ellos es Oseas, el segundo es Joel, el tercero es Amós, el cuarto es Abdías, el quinto es Jonás, el sexto es Miqueas, el séptimo es Nahum, el octavo es Habacuc, el noveno es Sofonías, el décimo es Ageo, el 11º es Zacarías y el último, el 12º es Malaquías. Y por último tenemos los libros filosófico-morales. ¿Cuáles son estos libros y cuáles son sus principales características? Tenemos 4 libros con estas características. El primero de ellos es el libro de los Proverbios. El segundo es el Eclesiastés. El tercero es el libro de la Sabiduría. Y el cuarto y último es el libro de el Eclesiástico. Los 2 primeros, es decir, los Proverbios y el Eclesiastés, son atribuidos a Salomón, a este famoso rey Salomón. En esencia, estos libros son consejos de manera breve y sintetizada. Lo que nosotros podemos destacar principalmente del segundo libro, es decir, del Eclesiastés, es que al final de él se menciona un desengaño sufrido por el mismo Salomón y en consecuencia se proclama la vanidad de las cosas mundanas. Y ese aspecto es importantísimo. No podemos entender
la religión judio-cristiana sin esta visión, sin esta lectura de la banalidad del mundo, de las cosas mundanas, como lo refieren en el Eclesiastés. Este texto filosófico moral es fundamental porque podemos entender muchas cosas. Gran parte de la doctrina judio-cristiana se basa en eso, en estar alejado, en alejarse de la vanidad y de la banalidad de el mundo. En relación con el libro de la sabiduría, el cual también tal vez fue escrito por el mismo rey Salomón, en esencia, como lo dice su nombre, es un libro en el cual se exalta el poseer conocimientos, el saber las cosas. Y finalmente, en el libro de El Eclesiástico, que fue redactado por Jesús, hijo de Sirac, se refieren, describen y elogian las virtudes. Como lo pueden ver, estos 4 libros sintetizan de muy buena manera cuáles son los conceptos del bien y del mal para el pueblo hebreo. Todos estos libros que reflejan la cultura y las creencias del pueblo hebreo, obviamente comenzaron a tener mucha importancia al grado de consolidar la cultura y en consecuencia consolidar sus creencias. Creencias que, como se los mencionaba al principio, han tenido y tienen resonancia. Pero como el propósito de este video es solamente hablar de la literatura, entonces no voy a profundizar. No obstante, les tengo que mencionar que todos estos libros, que todas las interpretaciones que se dieron de estos libros, tienen un reflejo en la situación social, política y religiosa del pueblo hebreo. Y esta resonancia, este reflejo, lo podemos ver en el Talmud y el Targum. Tanto en el Talmud como en el Targum encontramos precisamente este compendio de libros, este compendio de ideas, de creencias. Pero insisto, principalmente estos 2 compendios ya están más cercanos al mundo teológico, más que al mundo literario, porque en el mundo literario están todos estos libros que les mencioné, su compilación, su conjunto, su correspondiente lectura y todo lo que implica esto se ve reflejado ya en un ámbito que está totalmente alejado de la literatura. Y no lo olvidemos, hoy es lunes de literatura, entonces por eso no voy a profundizar. No obstante, lo menciono porque es importante. Las creencias, los dogmas del pueblo hebreo se ven reflejados en sus creencias religiosas, las cuales están sintetizadas tanto en el Talmud como en el Targum. Como pueden ver, la cultura hebrea, desde sus orígenes, fue una cultura, fue un pueblo que se caracteriza por resistir. La resistencia es algo que caracteriza al pueblo hebreo. Y esa resistencia, que se ve reflejada en su literatura y que en consecuencia se ve reflejada en sus creencias, tiene una enorme repercusión hoy en día. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal y a que comenten, que me digan qué les pareció esta explicación de la cultura y de la literatura hebrea, a su vez que si la conocen, si han leído el Antiguo Testamento, ya sea por cuestiones culturales o, por qué no, también por cuestiones religiosas, qué opinión les merece, si sabían esta situación del paralelismo que caracteriza a las letras y en consecuencia a los testimonios hebreos o no. También podemos aprovechar el espacio de comentarios para que me hagan sus observaciones y sugerencias de autores, temas y perspectivas. Todo aquello que le abone a este proyecto. A su vez, los invito a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un espacio de diálogo en el cual ustedes me hagan saber sus observaciones, sus sugerencias y sus comentarios en general. Sin más que agregar por el momento, no me queda nada más que agradecerles infinitamente su presencia
y decirles, estamos en comunicación. Hasta siempre.